Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche aquí conversando con ustedes sobre los temas noticiosos que se producen en el país y en el resto del mundo. Abrimos la semana, que es la tercera semana del mes de enero, el primer mes del año. Luego de una semana más corta, la pasada, por ser el lunes 9, día feriado, se celebraba el feriado del Día de Reyes, que era día 6, y este sábado también será feriado porque es el día 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia. Al caer sábado casi no se refleja en el sector productivo del país. Las oficinas públicas están cerradas, la mayoría de las oficinas privadas también cierran o laboran solamente algunas que otras mediodía. El comercio sí se mantiene abierto. El próximo fin de semana, no este que viene, sino el próximo, el del día 29, 30 y 31, es 28, 29, 28, 29 y 30. Es un fin de semana largo porque el día 26 de enero es día del natalicio de Juan Pablo Duarte, cuando comienza precisamente el periodo del mes de la patria. Se llama el mes de la patria, del 26 de enero hasta el 27 de febrero, que ahora se extendió lógicamente hasta el 9 de marzo, que es el día del natalicio del patricio Francisco del Rosario y Sánchez. Ese fin de semana es largo porque el 26, que está declarado día feriado, se traslada su celebración para el lunes 30 para evitar un fin de semana mucho más largo si fuera jueves, día 26 feriado, y ustedes saben cuál, el puente, el Golden Gate, hasta el lunes próximo. Entonces, esto es así. Este fin de semana, bueno, antes de eso, falleció don Cesario Contreras, un hacendado, muchos años, presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados, un hacendado de Monteplata, más dirigido al sector ganadero, principalmente. Don Cesario era una columna fuerte, un ícono de los hacendados de República Dominicana, los productores de República Dominicana, padre del prestigioso médico Fernando Contreras. Entonces, don Cesario falleció. No vi en las reseñas ni pude encontrar su fecha de nacimiento, pero don Cesario debía tener sobre 90 años, seguro, sobre 90 años o en el borde de los 90 años. Un hombre siempre bien puesto, un hombre afable, un verdadero empresario del campo. Paz a los restos de don Cesario Contreras, quien ha sido velado en el día de este lunes en la Capilla Blandino y su cuerpo sepultado. También falleció Gina Yolobrígida. Muchos jóvenes no sabrán de quién le hablo, pero los que somos un poquito más viejitos y peinamos canas como yo, sí recordamos a Gina Yolobrígida, la actriz italiana, una de las sex symbols, símbolo sexual del cine, sus películas famosas. Era una de las grandes actrices de la época de Sofía Loren, de la época de esas grandes figuras del cine. Falleció a los 95 años, cumplía 96 años, en 96 años en julio de este año. Otra figura que pierde el cine mundial. El sábado, les comentaba, tuve el placer de ser invitado, la honra de ser invitado y el placer de ver el documental, película histórico
Caamaño de militar a guerrillero, donde René Fortunato, quien ha hecho una especialidad en la investigación rigurosa e histórica de nuestro país desde los días finales de la década de la época de Trujillo hasta todo lo que siguió a la época de Trujillo y los acontecimientos hasta este acontecimiento de la vida de Caamaño de Ño. Creo que es atrevido de René Fortunato hurgar en la historia, en esa historia reciente, y poder poner en el contexto del cine, en un documental histórico, rigurosamente histórico, a figuras como la del general Caamaño. Y digo atrevido porque en nuestra sociedad mucha gente no se atreve a entrar en la historia reciente, la historia post-Trujillo, para no ir más lejos, en la historia post-Trujillo, porque muchos de los actores de esa historia todavía están vivos y mucha gente tiene sus conceptos y su forma de pensar y de analizar la historia de acuerdo a su visión, de acuerdo a su cercanía, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus emociones, y por eso ha sido complejo. Y vemos a veces mucha dicotomía en el tema histórico post-Trujillo. Que si este fue bueno y aquel fue malo, que si yo pensaba de esta forma y fue tal o cual forma. René Fortunato lo ha dicho, y lo dijo aquí en nuestro programa a final de año, cuando hablamos de lo que era el cine y los documentales y sus aprestos de sacar a la publicación este nuevo documental de Caamaño, de guerrillero a militar. Y él decía lo difícil incluso, y el sábado lo comentaba también allí cuando hacía esa presentación en uno de los cines de Downtown Center, nadie le dio apoyo financiero. Y él tuvo que a pulmón propio, y decía, endeudado he quedado hasta aquí para hacer ese documental. Y él se ha manifestado como un admirador de Francisco Caamaño de Ño. Y de ahí que su primer largometraje fue precisamente La Trinchera del Honor, referido a la guerra, la revuelta de 1965, donde Caamaño fue el protagonista precisamente. Entonces, podríamos decir que él tiene un cierto sesgo de emociones en favor del hombre, del militar, del guerrillero, del político Francisco Alberto Caamaño. Pero quiero ser justo y anotar en este comentario que lo que vi en ese documental fue una rigurosidad extrema sobre los episodios acontecidos en torno a la vida de Francisco Caamaño hasta su muerte en 1973 en las montañas de Nizaíto. Por eso precisamente el documental se estrena en los cines el 16 de febrero próximo, cuando cumple 50 años aquel episodio. 50 años, aunque parezca poco. Y vuelvo y digo que me siento bien de que el documental que vi, el largometraje que vi, tenía una rigurosidad que me dejó satisfecho. Porque, vuelvo y repito, todos como humanos tenemos nuestros sentimientos, yo no diría favoritismo, pero sí nuestras emociones en favor de personajes o episodios. Y eso es uno de los problemas cuando se escribe la historia. Poder
desligarse, apartarse de esas emociones para hacerlo con la rigurosidad de la historia, de los casos. Y René Fortunato, usó mucho el elemento, publicaciones en los periódicos, testimonios de personas, episodios en libros, todo lo que es el registro oficial de la vida de Camaño y de los acontecimientos después cuando llega como guerrillero. Y aprendí varias cosas que yo no conocía y no se las voy a contar, o que tenía una idea diferente, para que cuando ustedes vean el documental, ustedes la descubren y después hablaremos de eso. Es más, voy a invitar otra vez a René Fortunato a hablar exclusivamente de este documental, porque en la entrevista que tuvimos, en el conversatorio que tuvimos a final de año, final del 2022, hablamos de una diversidad sobre el cine, sobre los documentales, sobre la rigurosidad histórica y todo esto. Vamos a hablar ahora específicamente sobre este documental. No se lo pierdan, es buen documental. Dura 85 minutos, pero vale la pena. Tiene muchas imágenes que muchos las conocemos. Hay muchos episodios que uno a veces los recuerda de una forma, pero ocurrieron con otros detalles. Y hay incluso episodios que yo, confieso, no conocía o tenía una idea diferente de cómo habían sido. Los militares constitucionalistas no han luchado por prebendas ni posiciones. Los militares constitucionalistas solo tienen la aspiración de que algún día nuestra patria sea verdaderamente libre, soberana e independiente. Y de que algún día nuestro pueblo, esas grandes masas desposeídas, frustradas y hambrientas, no solo de libertad, sino de pan, puedan vivir como está mandado por Dios a cada ser humano. Francisco Camaño, en unas declaraciones emitidas en Londres, Inglaterra, 1966, donde tuvo varios meses como agregado militar después que fue sacado al exilio tras la revuelta de 1965. De allí salió a radicarse en Cuba para conformar un comando guerrillero y venir a República Dominicana. La historia está en el documental. Camaño, militar guerrillero. Los invito a que lo vean. Mira, la República Dominicana está participando en esta semana en FITUR. FITUR 2023. FITUR es la feria internacional más grande que se celebra a nivel mundial. Hay 3 grandes ferias. FITUR, que se celebra en España, Feria Internacional de Turismo. Top Rosa, que se celebra en Francia en el mes de marzo de cada año, e ITB Berlín, que se celebra en el mes de agosto u octubre, agosto, septiembre, octubre, ya prácticamente al entrar al otoño, final del verano, entrar al otoño, en Berlín. Pero la principal es FITUR. Y FITUR para República Dominicana tuvo una trascendencia en el 2022, cuando República Dominicana fue invitada a ser la protagonista de esa celebración de FITUR como patrocinadora de la feria, que volvía después del letargo de 2 años sin que se celebrara la feria a propósito de la pandemia del COVID-19. Y por el realce que tuvo República Dominicana, el presidente Luis Abinader estuvo en FITUR, abrió la feria, estuvo en el stand, se reunió con el rey y con las demás personalidades, principalmente del mundo empresarial relacionado con el turismo y la inversión allí en España. Y recibió un gran apoyo en esta feria República Dominicana, con la presencia del presidente de la República, y además de ese apoyo en la feria, un apoyo a República Dominicana en materia de turismo, en materia de inversión. Ahora República Dominicana
repite, pero en la condición de copatrocinador de Fitur. Y está volcado allí todo el empresariado relacionado con Fitur. Los bancos, aprovecha el Banco de Reservas para inaugurar la primera sucursal del Banco de Reservas fuera de República Dominicana, en Madrid. Se anunció en la Fitur del año pasado, ya están las instalaciones y todo, y quedará inaugurado este martes en un acto que preside el administrador general del banco, Samuel Pereira, y los empresarios, conjunto a los empresarios, una gran cantidad de periodistas, de inversionistas que están dándose, de República Dominicana, que están dándose cita en Fitur. En Fitur se hacen los grandes negocios, los grandes preparativos, se hacen las grandes ofertas, y este año la oferta principal va en dos puntos. Primero, Pedernales, Cabo Rojo Pedernales, que está siendo presentado allí como el proyecto, el gran proyecto de República Dominicana, del gobierno de República Dominicana para el desarrollo de lo que se llama el sur profundo o el suroeste del país, con todo esto del fideicomiso, la construcción de toda la infraestructura, y ya con el anuncio de que próximamente se darán los primeros picazos para la construcción de los primeros hoteles en esa zona. Y también se presenta Miches como el destino turístico para este año que presenta República Dominicana. En Miches se inauguraron 2 hoteles del Temptation Group, y que son 2 hoteles para adultos, pero 2 hoteles importantes y que abren el camino a el desarrollo de esa zona turística que está cuasi virgen, pero que con este empuje de presentarlo como el destino turístico del 2023 de República Dominicana, y con la inauguración de estos hoteles, los primeros picazos de otros y otros hoteles que se inaugurarán próximamente, Miches apunta a tener un gran desarrollo que viene a complementar toda esa parte que comienza en el este franco con Capcana, Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto, y entonces la carretera sigue hasta Miches, una nueva carretera que se inauguró hace un par de años, y esto va a permitir que esa accesibilidad a esa parte cuasi virgen, como decía, para el turismo, complemente un todo. Y ya veremos a Miches de nuevo teniendo un ferry para cruzar a la otra parte de la bahía de Samaná y llegar hasta Samaná, Las Terrenas, Cayo Levantado, Portillo, toda esa parte también de amplio desarrollo que a final de cuentas después conecta con toda la parte norte, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata y ahora hasta Montecristi en franco desarrollo también. Es todo un circuito realmente. Pero el Miches podría decirse que puede ser el centro de ese gran circuito nuevo y podría ser trascendente para el desarrollo turístico de toda la zona. Enhorabuena la celebración de Fitur y la inversión de los bancos. El Banco Popular, por ejemplo, ha anunciado que tiene una cartera de unos 1.204 millones de dólares fijado para inversión en proyectos turísticos en República Dominicana durante 2023, donde hay unos 14 proyectos que se están evaluando para la inversión en que participaría, o la participación que tendría el Banco Popular en esos proyectos. O sea, la banca dominicana, el Banco de Reservas, el BHD, el Banco Popular, con estos bancos a la cabeza hay un interés, una acción financiera de los principales bancos del país en favor del desarrollo del turismo y la inversión en turismo en República Dominicana. La legislatura está abierta, 2 temas centrales en la legislatura que fue prorrogada,
la semana pasada por el presidente Luis Abinader hasta el 15 de febrero, con 2 temas centrales. Hay varios temas en la agenda, pero los 2 temas centrales son la ley de fideicomiso, que ha tenido tumbos, va y viene, y una amplia discusión. Ya fue aprobada inicialmente por el Senado, volvió a la Cámara de Diputados, vuelve otra vez. Y está también la ley del régimen electoral, la ley de partidos políticos. O sea, esa ley base para la estructuración, la conformación de todo el estamento electoral de cara, como primera cita, a los comicios del 2024. Porque esta ley es la que sirve de sustento a la creación de esa carpintería, de esa plataforma que hay que hacer a lo largo de este año, incluyendo las primarias de los partidos para la escogencia de sus candidatos, para entrar de lleno e inmediatamente en los procesos electorales. Tercer domingo de febrero, las elecciones para elegir alcaldes, regidores, síndicos, presidentes de juntas municipales. Y entonces se entra de lleno en la campaña presidencial y para senadores y diputados para los comicios fijados para el tercer domingo del mes de mayo. Si hubiera una segunda vuelta, el 30 de junio sería esa segunda vuelta, o sea, esa segunda ronda a lo que se llama balotaje, donde los 2 primeros, con los candidatos presidenciales que queden en primero y segundo lugar, se van a una segunda vuelta para definir la fórmula presidencial ganadora para dirigir el país por otros 4 años. Eso sería el 30 de junio. Pero hay que hacer todo ese andamiaje, toda esa carpintería, todo eso que tiene que quedar resuelto a lo largo de este año, y por eso la Junta ha pedido tener esa herramienta en las manos, porque la ley que se aprobó en el 2019 es una ley que ha tenido muchos problemas y muchos tropezones, incluyendo varios articulados declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Necesario estos 2 elementos y otras cosas que están pendientes en el Congreso Nacional. O sea que veremos a lo largo de estas 2 semanas pendientes de este mes y las 2 primeras semanas del mes de febrero, veremos acción nueva vez en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República a propósito de esta ampliación de la legislatura. Mira, un tema interesante. Yo recuerdo, cuando yo era director del periódico Última Hora, se hizo el entonces presidente Leonel Fernández, a finales de su mandato, su primera gestión en 1998-99, sometió un anteproyecto, porque todavía no es un proyecto, un anteproyecto, un borrador de proyecto de ley para una modificación y una adecuación y una modernización y una forma de crear una verdadera ley de prensa en República Dominicana. Porque ya habíamos entrado en el mundo del internet, porque ya habíamos entrado en el mundo de la televisión y de la radio, que la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento 6132, dictada cayendo la dictadura en 1962, fue una ley hecha con un rigor de cara a abrir las ventanas a un movimiento de libertad de expresión que no habíamos tenido en República Dominicana por los 30 años de la dictadura de Trujillo. No se enmendó jamás esa ley y es la única ley que había. Yo participé dentro de los directores de periódicos que participamos y prestigiosos abogados como don Ramón, Pascal Peña, el doctor Barar, Ramón Tapia Espinal,
compañeros abogados manejadores de la ley de prensa y los directores de periódicos y algunos otros periodistas invitados. Y durante 3 meses manejamos el tema, 3, 4 meses, y sacamos ese proyecto, se lo entregamos al presidente de la República, que después vino el periodo electoral, terminó su mandato y lo dejó sobre la mesa del despacho presidencial, y a su llegada Hipólito Mejía lo envió al Congreso. En el Congreso lo desbarataron, lo destrozaron y no lo aprobaron nunca. Una serie de medidas que no vienen a colación. En ese proyecto estaba consignado crear una ley de acceso a la información pública para que las informaciones oficiales del gobierno pudieran estar servidas al público a través de los medios. Como ese proyecto fracasó, unos años después, siendo senador, José Tomás Pérez rescató esta parte y presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública todavía más amplio, donde le da la facultad a cualquier ciudadano a poder solicitar informaciones de acciones públicas, con excepción de lo que tiene que ver con la seguridad del Estado, por así decirlo en un marco. Pero esta ley se creó y muchas veces la que más los usan son los periodistas, buscando información para principalmente los programas de investigación y todo esto, pero los periodistas principalmente, porque cualquier ciudadano puede hacerlo. Sin embargo, esta ley ha sufrido de todas las retrancas de los departamentos del gobierno, de todos los gobiernos, del anterior y del anterior y del anterior. De los gobiernos ha tenido la retranca de que no sueltan la información, a veces han tenido que llevarlo hasta un juez, porque la ley establece que si el funcionario o el departamento gubernamental no tempera al pedido en un plazo de 15 días, usted puede someterlo ante un juez y el juez toma la decisión de ordenarle mediante sentencia a ese funcionario que entregue la información solicitada. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Entonces, esa ley ha estado de aquí para allá y de allá para acá, y precisamente el tema lo toma en las manos el Listín Diario, y en su editorial de La Fecha, titulado Perezosa Transparencia, analiza este tema de la aplicación de la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública, y pone sobre el tapete que se deje de lado la pereza y el ocultamiento de datos oficiales cuando lo demande un medio de comunicación o cualquier ciudadano. Comparto con ustedes el editorial del Listín Diario de La Fecha, Perezosa Transparencia. A continuación. Perezosa transparencia. La Ley de Acceso a la Información Pública se concibió como uno de los más decisivos mecanismos para la transparencia de los actos de gobierno. La nuestra rige desde el 2004, pero si bien se consagra el derecho de todos los ciudadanos a recurrir a ella, son los periodistas los que más uso hacen de esta apertura. No obstante, la experiencia periodística en este sentido no ha sido la más satisfactoria. Todavía los entes públicos retrasan, parecería que deliberadamente, la entrega de las informaciones solicitadas, siempre que no pesen sobre ellas restricciones explícitas de la ley. Aparte de retrasarlas, en muchos casos apuestan al cansancio del que las procura, o en los casos más usuales, ponen peros o pretextos para no entregar la información como dispone la ley. Con esa conducta, esos entes del gobierno están lastimando la libertad que tienen los periodistas y los demás ciudadanos de buscar, recibir y difundir informaciones, pilar de la democracia y en este caso de nuestra propia Constitución. A pesar de que en la mayoría de los países latinoamericanos existen estas leyes, pocos gobiernos las cumplen cabalmente. Nuestro país la cumple, pero medianamente, lo cual es un aspecto que debe ser resuelto mediante un reajuste impostergable de esa ley. Hacemos nuestra la propuesta de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en favor de la creación de un mecanismo autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales que ejerza una función de control, socialización y difusión de este derecho. De ese modo, rodeamos de más garantías ese derecho ciudadano.
Y a quien más convendría ese avance es a la misma democracia y al gobierno del presidente Luis Abinader, que ha estado sacando buenas notas en los últimos rankings de libertad de prensa. Ojalá que el presidente se esmere en hacer que los entes oficiales cumplan la ley adecuadamente para no empañar las excelentes credenciales que ha obtenido hasta el momento en la creación de un mejor clima de libertades públicas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Mónica Infante, directora de Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI, Aerodón, reveló que para el próximo 2026 o 2027 se contempla la construcción de una segunda terminal aérea en las Américas para extenderse a nuevas frecuencias y rutas que permitan la llegada de mayor cantidad de turistas y pasajeros regulares. Con la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a la legislatura extraordinaria, el Congreso Nacional ha pautado una intensa jornada de sus trabajos legislativos, mientras el Senado iniciará con sesiones y reuniones. Desde esta semana, la Cámara de Diputados decidió concentrarse durante su primera semana de labores legislativas en reuniones de comisiones para reiniciar sesiones la semana del 24 de enero. Como parte de su participación en las actividades de la Feria Internacional del Turismo, que se inaugura este miércoles y concluye el domingo, el ministro de Turismo, David Collado, se reunirá con 200 turoperadores y agencias de viajes de Europa para presentar las atracciones y novedades del destino de República Dominicana. Para este jueves está previsto que la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Turismo encabecen un desayuno de inversión en el municipio de Miches, ubicado en la región este del país, con destino turístico y los planes de desarrollo del gobierno sobre los detalles sobre hoteles que se han ido abriendo y se estarán abriendo en 2023 y 2024, posicionando a este polo como una de las nuevas joyas turísticas del país. Con una advertencia del alcalde Adams de Nueva York de que no puede recibir esa ciudad más inmigrantes, están enviando inmigrantes a Nueva York desde otros estados, el tema entra sobre el tapete. Y entra sobre el tapete en un momento donde el tema también fue discutido de los inmigrantes en la reunión de los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, allá en México la semana pasada. Por otra parte, el jefe de la mafia italiana de la Cosa Nostra, Messina Damaro, fue arrestado en Italia, en el criminal más buscado de Italia y por la Interpol. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, ha presentado oficialmente su renuncia al canciller Olaf Scholz, informó la agencia local dpa, que asegura haber visto el texto de la solicitud. Christine Lambrecht estuvo ya varias veces en el centro de escándalos.
La reunión anual del Foro Económico Mundial inició en la ciudad suiza de Davos, donde la élite política y económica, así como nombres del alto perfil del mundo académico, medios de comunicación y sociedad civil, vuelven a darse cita de forma presencial tras las dos últimas ediciones que se llevaron a cabo de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha confirmado la detención del considerado jefe de jefes de la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia en el sur de Italia, y el criminal más buscado del país, huido de la justicia desde hace 30 años, Matteo Messina Denaro. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Cumbre del Norte, así se le llamó y así se titula el foro interamericano que La Voz de los Estados Unidos de América analiza en esta semana bajo la conducción de Gonzalo Abarca. Temas centrales: la migración, la economía, la seguridad regional, el cambio climático, la diversidad y la inclusión. Temas centrales que dominaron, pero principalmente el tema de la inmigración y la economía, que dominaron esta reunión del presidente Joe Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau en México la semana pasada. Analizada por La Voz de los Estados Unidos en su foro, comparto con ustedes la Cumbre del Norte a continuación, con lo que nos despedimos hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Compartan con nosotros este foro de La Voz de los Estados Unidos de América. Esta semana concluyó en México la cumbre de los líderes de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en México, el de México, Manuel López Obrador, y el primer ministro de Panamá, Justin Trudeau, abordaron temas que van desde migración, cambio climático, seguridad y mayor integración económica. Norteamérica representa el 20% del comercio internacional, según datos del Banco Mundial, pero también es la principal receptora de flujos migratorios en el mundo. Estados Unidos es el país con más migración. En el 2020 había en esa nación 50 millones de migrantes, de acuerdo con Naciones Unidas. Y bien, Jaime Moreno se encuentra ahora con nosotros desde México. Jaime ha estado cubriendo esta cumbre. Jaime, ¿qué acuerdos se lograron en este encuentro de los tres amigos? Bienvenido. Hola Gonzalo, este encuentro de los tres amigos giró en 4 aspectos: seguridad regional, cambio climático, migración y competitividad. Este último de competitividad, ¿en qué se traduce? Se traduce en avanzar hacia el desprendimiento de las cadenas de suministro de Asia, específicamente de China. Es decir, empezar a producir todo lo que se viene, importando desde Asia y desde China, como un objetivo de seguridad nacional prácticamente para los tres países. Mucho más en momentos de tensiones en que tiene Estados Unidos con China. No se quiere seguir dependiendo más de este mercado, y específicamente en 2 sectores. Uno tiene que ver con la fabricación de las baterías de los carros eléctricos, que se puedan hacer en la región, que se puedan hacer con los componentes que se produzcan en México o en Estados Unidos o en Canadá, o tal vez en algún país de la región.
En otro aspecto tiene que ver también con los semiconductores, que los semiconductores también puedan, digamos, construirse y ensamblarse en la región para no tener que depender de Asia en este mercado, que son dos sectores claves para la competitividad de la economía, sobre todo de estos países de América del Norte. Este es uno de los aspectos destacados de esta cumbre porque, Gonzalo, es la primera vez que estos tres países se ponen de acuerdo en una estrategia para avanzar en ese fortalecimiento de la cadena de suministros. Y fue una reunión, Gonzalo, que se dio en un ambiente de fraternidad, de amabilidad por parte del anfitrión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que él se negara a asistir a la Cumbre de las Américas. Elogió mucho al presidente Joe Biden, le dijo, mire, gracias por no haber construido un solo metro de muro, y le dijo que tenía la clave para extender la relación con América Latina. Sin embargo, después de ser tan elogioso y tan amigable, le mandó un reclamo respecto a la actitud que él considera ha sido como una actitud de desdén de Estados Unidos hacia la región durante muchos años. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe. El presidente Joe Biden no se esperaba ese reclamo de esa manera tan directa y ahí de frente en la mesa mientras estaban negociando. No le respondió, digamos, específicamente a lo que estaba diciendo, pero sí le dijo que durante muchos años Estados Unidos ha hecho inversiones millonarias en la región y le dijo que él está de acuerdo en que se debe seguir avanzando en esa integración con Latinoamérica. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Jaime, bien, cordial como bien lo dices, pero al mismo tiempo ese clima un poco de tensión, de reclamo, ¿no? Pero ahora, en el tema de migración, ¿cuáles fueron los puntos más destacados, Jaime? Gonzalo, en el tema de migración, lo que más se puede destacar es que los tres países acordaron en crear mecanismos adicionales legales, opciones legales para los migrantes, para que no caigan en manos de las redes de tráfico ilegal que cobran la vida de muchas personas, que arriesgan su integridad al intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Ese es un aspecto importante. Ahí se puede estar hablando y es un asunto que se irá trabajando a través de estos grupos de trabajo que fueron creados, por ejemplo, en visas temporales de trabajo, visas adicionales. Un segundo aspecto es en mejorar la información sobre los programas existentes. Muchas veces los migrantes no tienen acceso a conocer realmente y de manera puntual cuáles son las opciones que tienen. Estos dos puntos son a los cuales se han comprometido los países de América del Norte en esta cumbre que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, Gonzalo. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, desde Ciudad de México. Excelente tu trabajo. Y bien, continuamos en Foro de La Voz de América. 6 pilares dominaron la cumbre de líderes de América del Norte: diversidad e inclusión, medio ambiente, competitividad, migración y desarrollo, salud y seguridad. Para analizar los resultados de la cumbre y su impacto, tanto en América del Norte como en el resto del hemisferio, me acompaña Lila Abed, directora adjunta del Instituto México del Centro Woodrow Wilson aquí en Washington. Lila fue asesora del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de México y se desempeñó también como directora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Justicia de ese país. También me acompaña, y es un placer verlo nuevamente, el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, es directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer también fue profesor en la Academia Militar de West Point y laboró en el Departamento de Asuntos Interamericanos en la oficina del secretario de Defensa aquí en Estados Unidos. Muy bien, bienvenidos ambos. Lila, empiezo contigo. El presidente López Obrador abogó para que Estados Unidos abandone lo que llamó, y ya lo escuchaste, el desdén por América Latina. Como anfitrión, ¿a qué le apuntó entonces López Obrador en esta cumbre? Bienvenida. Primero que nada, Gonzalo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo muy cordial al doctor Deer. Pues mira, lo que vimos es una relación bilateral entre mandatarios que hasta cierto punto ha tenido que ser forzosa. Si bien vimos una calidez humana entre ambos líderes, en realidad cuando se sentaron a platicar los temas, ¿no?, fundamentales que abarca la relación bilateral entre México y Estados Unidos, vimos diferencias profundas en cuanto a la visión y la ideología de ambos mandatarios.
Ya vimos aquí en tu programa el rechazo que le hace el mandatario mexicano a su homólogo estadounidense por el abandono, el desdén de la Casa Blanca hacia el hemisferio occidental. Y es un mensaje que el presidente López Obrador utiliza mucho más para su base electoral al interior de su país, pero también para mandar una señal muy importante a sus aliados en América Latina de que México se posiciona como un líder, ¿no?, de la región y que está dispuesto a enfrentar a Estados Unidos, su primer socio comercial, como igual, claro, como un par. Ahora, creo que el presidente Biden le contestó de una manera muy diplomática, pero también muy fuerte. Le recordó al presidente López Obrador que Estados Unidos no solamente se puede enfocar en la región de América Latina, que Estados Unidos es una potencia mundial, que tiene focos rojos y amenazas inminentes a nivel internacional que tiene que atender de manera inmediata. Y para la Casa Blanca siempre ha sido muy complicado establecer una política para América Latina, porque por un lado lo critican por intervenir en los asuntos internos de los países, pero cuando no hacen lo suficiente es abandono, ¿no? Entonces también creo que es una muestra de lo difícil de la relación, no solamente entre México y Estados Unidos, aunque son socios y tienen una gama de temas muy importantes por tratar, pero también vemos, ¿no?, la dificultad de establecer una agenda con la región. Claro. Ahora, Craig, bienvenido. Uno de los puntos fundamentales fue la seguridad regional en la lucha contra el crimen organizado. Según el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay regiones enteras, ¿no?, dominadas, bueno, en tus libros también tú lo dices, por cárteles en México. ¿Qué aspectos se van a ajustar en asuntos de seguridad, en tu opinión? Bueno, la gran pregunta. Concuerdo completamente con el análisis de Lila. Y sin embargo, tú bien lo mencionaste, en la lista de los 6 pilares en el comunicado conjunto de la declaración, desde mi punto de vista estaba completamente a la inversa. Empezaron con diversidad, equidad e inclusión y terminaron con seguridad. A mi juicio, el tema más importante para que todo lo demás funcione es la cuestión de seguridad. Y francamente, durante el sexenio de López Obrador, no ha puesto mucho énfasis en la cuestión de seguridad. Así que el desafío para la administración de Biden es que no puede presionar mucho, porque francamente la administración de Biden necesita la cooperación de México, en cierto sentido, más de que México, o por lo menos la presidencia de López Obrador, necesite a los Estados Unidos en el tema de seguridad, por lo menos en términos de política doméstica. Claro. Así que para mí falta mucho para hacer. Ahora, escuchemos lo que dijo a La Voz de América la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales, sobre el tema de visas laborales. También parte de la conversación ayer entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, queriendo ver cómo podemos mejorar ese flujo laboral, movimiento de trabajadores, no solamente por parte de México, sino también de Centroamérica, para que puedan venir a Estados Unidos a trabajar y tener esa movilidad. Bien, Lila, como lo dijo el doctor Craig, el tema de seguridad muy importante, pero el de migración también. ¿En qué sectores productivos se podría ver un aumento en la movilidad laboral a través de más visas temporales de trabajo, en tu opinión? Pues creo que el anuncio que se dio en el comunicado de la Casa Blanca de este nuevo proyecto de movilidad estudiantil para América del Norte, que se remonta a un proyecto que inició bajo la administración del expresidente Barack Obama, que se conoce como 100,000 Strong, yo creo que va a permitir que talento de los 3 países pueda fluir por la región, debido a que Estados Unidos y Canadá tienen un déficit de la fuerza laboral. Me parece que esto va a ser sumamente importante. Ahora, en cuestiones migratorias, vimos un paquete de medidas migratorias en realidad más coercitivas que optimistas por parte del presidente Joe Biden en la antesala de la cumbre de los líderes de América del Norte. Y aunque se van a abrir nuevos caminos legales para que distintos migrantes, particularmente de 4 países, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, puedan ingresar a Estados Unidos, también ahí hay un foco rojo para México. Hasta 30,000 migrantes por mes pueden ser devueltos a territorio mexicano si es que ingresan de manera ilegal. Así que todavía hay muchos desafíos por delante, aunque se están abriendo nuevas vías para ingresar a Estados Unidos. Claro. Ahora, Craig, déjame retomar lo que has dicho y fue que el presidente Biden habló de lo que calificó la plaga del fentanilo. Ahora,
esta plaga, según él, mata cerca de 72,000 estadounidenses por sobredosis lo ha matado entre abril de 2021 y el 22. Ahora, ¿por qué tú crees que ha sido tan complejo detener el tráfico de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, es una situación bastante compleja, no es una respuesta sencilla, pero en parte tiene que ver con la política de Biden y su administración de tener una frontera más abierta. Aunque lo nieguen, la realidad es que han tenido una política mucho más abierta para la migración y la entrada de personas, lo cual facilita la entrada de entidades ilícitas, ya sean drogas, personas, armas, etc. Así que es interesante y a mi juicio se debe a la presión doméstica interna estadounidense que vimos durante las elecciones en noviembre, que Biden y su administración ahora sí están empezando a prestar más atención en la frontera, pero es sumamente complicada la cuestión. Craig, los mandatarios de Norteamérica se comprometieron a la conformación de cadenas de suministro regionales más sólidas y la promoción de inversiones como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos. ¿Qué importancia, en tu opinión, tiene este acuerdo desde el punto de vista comercial y de seguridad? Bueno, desde un punto de vista comercial es importantísimo. Me parece que un factor que no mencionó su reportero es otro tema que podría ser el tema de cuestiones farmacéuticas. Una dependencia estadounidense de China que estaba fuera de lugar, en mi opinión, que también se puede agregar a esa lista de cosas. Me parece que es una oportunidad enorme para los tres países de realmente fortalecer esas cadenas de suministro y así fortalecerían a los tres países en cuestiones económicas, lo cual también se convierte en una cuestión de seguridad nacional de manera indirecta. Pero eso nos lleva de nuevo a la importancia de la seguridad y la falta de atención, o quizás, dicho de manera distinta, la política de López Obrador, con su famosa frase de abrazos no balazos, que francamente no ha logrado los resultados que él quisiera ver. Así que espero que la administración de López Obrador preste mayor atención y que le dé mayor énfasis para realmente hacer un esfuerzo en contra de todo el tráfico ilícito que vemos a través de México. Muy bien. Lila, ya escuchaste esa política, ¿no?, de abrazos, no balazos. Ahora, pese a los puntos de encuentro, Lila, Canadá y Estados Unidos siguen acusando a López Obrador de incumplir un tratado de libre comercio para favorecer la compañía eléctrica estatal ante las centrales eléctricas, ¿no?, construidas por inversionistas privados y extranjeros. ¿Cómo analizas esa situación en medio de ese clima de cordialidad? Sí, sin duda la disputa comercial que inició Estados Unidos y que luego se sumó Canadá es una disputa muy importante para el futuro de América del Norte. Ahorita se encuentran en una etapa de consultas que podría traducirse en un panel que podría encontrar en supuesto caso si México ha violado uno o varios tratados del TEMEC. Se esperaría que cuando un país hace daño implemente medidas correctivas para revertir ese daño. Pero debido a que el sector energético, la autosuficiencia energética de México es un pilar ideológico del presidente López Obrador, difícilmente va a revertir sus distintas reformas energéticas, lo que mandaría una terrible señal no solo a sus socios comerciales de la región de América del Norte, sino a todo el mundo de que en México no hay certeza jurídica, de que se cambian las reglas y de que no va a implementar ni seguir muy de cerca el nuevo marco regulatorio legal del TEMEC. Yo creo que esto podría poner en jaque el futuro desarrollo económico de la región y también viene la primera revisión del TEMEC, Gonzalo, en 2026 y ahí es donde van a juzgar a México y a las otras partes de cómo han implementado y si han seguido lo que dice el TEMEC.
En estas cumbres suelen ser de alto nivel, muy diplomáticas, lo refleja el mismo comunicado de la Casa Blanca, pero detrás de a puerta cerrada, en privado, es donde se dan los golpes. Y estoy segura que tanto el primer ministro Justin Trudeau como el presidente Biden hablaron sobre este tema con el presidente López Obrador. Craig, Biden y López Obrador han tenido, llamémoslo, altibajos, ¿no?, en su relación. El líder mexicano no asistió, ¿te acuerdas?, el año pasado a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, argumentando que Washington no invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo viste, en tu opinión, la dinámica de ambos líderes en esta ocasión? Me parece que, como decía hace un par de minutos, en cierto sentido, López Obrador tiene una ventaja con respecto a Biden, porque su política interna le ha resultado, a pesar de bastantes críticas, pues tiene una favorabilidad más allá de los 50, en cierto sentido más allá de los 60%, mientras que el presidente Biden está en los 40%. Así que, de nuevo, me parece que Biden necesita a AMLO más que AMLO necesita a Biden, y por eso AMLO ha podido hacer lo que ha hecho, tú bien lo mencionaste, y Biden lo ha tenido que aguantar. Así que es interesante la situación, pero francamente Biden necesita a AMLO para cuestiones de mejor controlar la migración, mejorar la cuestión de seguridad, etcétera. Claro, muy rápidamente, la relación entre ambos ejércitos, Estados Unidos y México. Bueno, esa relación es más institucional, francamente, gracias al esfuerzo de las Fuerzas Armadas de los dos países, empezando en los años 90 y mejorándose durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. Eso continúa a pesar de desafíos internos con una militarización un poco fuera de control, en mi opinión, pero institucionalmente está bien la relación. Es increíble cómo se nos va el tiempo, porque ya estamos en la parte final de Foro de la Voz de América. Y ahora sí, Lila, tus conclusiones de esta 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Adelante. Yo creo que América del Norte tiene una oportunidad única de fortalecer las cadenas de suministro y aumentar el desarrollo económico futuro de la región, si es que los tres líderes pueden empatar una visión, una agenda en común, a pesar de que son tres gobernantes completamente distintos, de tres países diferentes que tienen también que atender a sus distintos intereses y a sus audiencias internas. Dicho esto, creo que, como bien lo dijo el doctor Deere, si no se arreglan y se solucionan el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de cambio climático, difícilmente van a poder avanzar económicamente en la región. Entonces, a pesar de todas las acciones concretas que reveló el comunicado tras esta cumbre, falta ver si realmente se van a implementar y si van a rendir resultados para el próximo año cuando se reúnan de nuevo en Canadá, Gonzalo. Muy bien, doctor Deere, sus conclusiones. Concuerdo plenamente con el análisis de Lila. Lo único que agregaría es que, bueno, francamente, es una gran oportunidad para los tres, tal como decía. Pero el desafío es que la ideología de AMLO es mucho menos abierta al comercio exterior, como lo habían compartido, bueno, empezando con Salinas, y esa continuación a través de los sexenios. Vemos un cambio para atrás, a mi juicio, casi sustituir la importación para industrializarse, que esa política había quedado pues rechazada por todos los gobiernos, y sin embargo en la cuarta transformación de AMLO como que quiere volver a eso. Ese es un desafío, hay que superar eso. Ahora, perdona, sobre esa política, rápidamente, sobre esa política de sustitución de importaciones, Lila, ¿cómo ves esa política rápidamente?
Pues yo creo que tiene una resonancia después de la pandemia de COVID-19, las disrupciones a las cadenas de suministro, etcétera, globales. Yo creo que hay un enfoque en la regionalización, Gonzalo, y un enfoque en regresar los centros de producciones a los países geográficamente cercanos. Pero lo que dice el doctor Deere es un tema ideológico de Andrés Manuel López Obrador que no necesariamente va a la par de lo que están platicando los líderes de Canadá y Estados Unidos, y estoy de acuerdo que puede ser un desafío en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias a Lila Abed y al doctor Craig Deere. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.